Ajá, se vale que levanten la mano, se vale que hagan preguntas, se vale en los talleres, cuando alguien nombra algo que me pasa y que me resuena, pongo la mano así, como para decir: "Uy, eso me pasa a mí". Si quieren, bienvenidos a hacerlo, si no quieren, bienvenidos a no hacerlo. Entonces, el título de esta plática es La culpa, el juicio, la vergüenza y como herramientas del sistema para alejarnos de nuestra verdad. Y, y ahí me gustaría empezar como nombrar dos principales eh, áreas. Si nada más, egoístamente, o sea, egoístamente, ¿a quién no le gustaría dejar de sentir para siempre culpa, vergüenza y juicio? ¿No? O sea, egoístamente a mí me gustaría jamás en la vida volver a sentirme culpable, jamás en la vida volver a juzgarme, que jamás me cale el juicio de nadie, que jamás me dé vergüenza. Todas esas son sensaciones desagradables, ¿ok? Entonces hay una parte en donde si nada más pienso egoístamente, a mí me gustaría no volver a sentir eso jamás y me imagino que a muchos de ustedes también. Eso es pensando nada más en mí. Pensando en el mundo, lo que me gustaría es invitarlos en esta plática a que reflexionen el daño que hacen la vergüenza, la culpa y el juicio. Hace muchísimo daño cómo lo hacemos nosotros a nosotros mismos, cómo lo hacemos a nuestras parejas, cómo lo hacemos a la gente que queremos, cómo lo hacemos a los hijos. Me gustaría empezar a ponerle en la mesa que reflexionemos juntos y qué pasaría si viviéramos en un mundo donde no hubiera culpa, juicio ni vergüenza. Y yo sé que debe ya de estar pasándoles un chorro de cosas en la cabeza. Por ahí Freud decía, no me acuerdo las palabras exactas, que era algo necesario para el sistema, ¿no? Al ratito lo menciono. Mi intención en este momento en el que estamos viviendo, en una pandemia que algunos nombran como que ya no es pandemia, como si ya hubiéramos salido, pero que va a seguir estando de una forma u otra. O sea, yo no creo que lleguemos a la normalidad de antes jamás, y hay una parte donde estoy muy contenta que no sea así. Estoy muy contenta porque creo que hay muchísimas estructuras que necesitaban romperse, caerse, y que nos asusta a todos, nos asusta a todos. Eso que tenemos la posibilidad de llegar a un mejor lugar, tenemos la posibilidad de llegar a un mejor lugar. Entonces, mi intención sería que echáramos la mano, cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, ayudar a que se caigan las estructuras que ya no funcionan, que cambiemos lo que ya no sirve, ¿no? Y, y que no subestimemos la posibilidad de cambio que cada uno de nosotros tiene, porque el mundo está formado además de por estructuras grandes, el gobierno, etcétera, etcétera, está formado por una bola de individuos. O sea, el mundo, o sea, cada uno de ustedes, uno de estos cuadritos es parte del mundo, y el mundo sería distinto sin uno de estos cuadritos, y cambia cada vez que alguien entra, cada vez que alguien sale. Entonces, no subestimemos la posibilidad que tenemos de impactar. Casi nunca sabemos qué tanto impactamos en nuestro entorno, porque casi nunca estamos diciéndole a los demás cuánto nos impactan positivo o negativamente. Y crean que impactamos muchísimo. O sea, cualquiera de ustedes podría pensar en un ejemplo de alguien que les dijo de pasadita algo que se les quedó para siempre, bueno o malo. Entonces, no minimicen la capacidad que tienen para impactar en el mundo. Entonces, escribía hoy en Facebook, hay un circuito que hay que romper. Muchas estructuras de este sistema ya no funcionan, necesitamos co-crear algo distinto, y para que esto que co-creemos sea acorde a nosotros, y que nos considere a todos, tenemos que crearlo desde nuestra esencia, desde nuestra verdad. Y para ello necesitamos aprender a conectarnos con ella y dejar de tener en la mira todo esto, la culpa, el juicio, la vergüenza, que son herramientas de un sistema viejísimo, que como muchas veces comento con mi familia cuando estoy pensando en una plática y con la gente de los talleres, todas las cosas por las que nos sentimos culpables, juzgados o sentimos vergüenza, las inició alguien que ya no vive. O sea, ¿quién dijo que nos debería dar vergüenza estar encuerados? Alguien que no está vivo, porque desde hace cuánto que andamos tapados, ¿no?
Alguien dijo que nos debería dar vergüenza, fill the blank, o sea, cualquiera de ustedes puede completar la frase, que nos debería dar vergüenza. Estaba yo el otro día en internet y veía los mandamientos. No desearás la mujer de tu prójimo. Es un mandamiento imposible, con todo el respeto para los mandamientos. Puedo no actuar mi deseo, pero si se me antoja, se me antoja. Si se me antoja la mujer de mi prójimo o el hombre de mi prójima, se me antoja. Y puedo nada más quedarme con las ganas, soñar, fantasear o lo que sea, pero no puedo dejar de que me suceda. ¿Ok? Y se convirtió pecado que me suceda. Ya no estamos diciendo, o sea, el pecado no era, no te meterás con el prójimo o la prójima del prójimo y la prójima, sino el pecado era desearlo, ¿no? Y ya desde ahí estamos fregados todos, ¿no? Estamos fregados todos porque eso es imposible. Entonces, la idea es empezar a explorar cada vez más abajo para conectarnos qué hay abajo de la culpa, qué hay abajo del juicio, qué hay abajo de la vergüenza, para que empecemos a co-crear un mundo acorde a las necesidades de nosotros, no de quién sabe quién. ¿Cuántas cosas han estado mal y juzgadas como algo terrible que se han ido cayendo? ¿No? Que se han ido cayendo, como las inclinaciones sexuales, como el racismo, como un clasismo, como una bola de cosas que todavía no se terminan de caer, pero que se han ido cayendo poco a poco y que en algún momento era pecado mortal y hoy se empiezan a ver como aceptables o ya como normales. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva de muchísimas cosas. ¿Y quién va a hacer ese borrón y cuenta nueva? ¿Vamos a esperar a que lo hagan los de arriba? Hay que hacerlo nosotros. Nosotros, en mi casa, en mi familia, con mis hijos. O sea, pasarlo primero a la conciencia, qué está bien, qué está mal, y no nada más repetir como a mí me dijeron que lo que estaba bien era esto, por secula seculorum, ¿no? El otro día platicando con mi marido le decía yo, ay, pues en esta época, ya estamos hablando de astrología, ¿no? Fue cuando se me cayó la creencia de que me tenía que casar virgen, ¿no? Y mi marido me decía, ay, no te puedo ni imaginar, ¿tú tuviste esa creencia algún día en la vida? Sí, sí la tuve. Claro que la tuve, pues a mí me la metieron en la vena como muchas de nosotras, de la generación mía, en donde eso era lo que era correcto, ¿no? Y ahí veo empiezan a aparecer las manitas. Y tumbar esa creencia cuesta trabajo, porque no es nada más aquí, es lo que hace nuestro cuerpo. Mi cabeza puede estar de acuerdo, pero a mi cuerpo le pasan todavía muchas cosas y por eso es que nosotros trabajamos en los talleres con el cuerpo, que bienvenidos todos los que quieran acercarse. Y entonces, ahorita lo que me importa mucho es como la parte de la conciencia. Entonces, la idea es pasar al consciente todas las cosas que duermen en nuestro inconsciente y nos hacen daño y empezar a por lo menos cuestionarlas, a pensar si lo tenemos que hacer diferente, o si lo queremos hacer diferente, en general, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hijo viene y nos dice, ya no quiero estudiar? ¿No? Toda nuestra creencia y nuestro sistema se super choquea, porque nos dijeron que ese es el acabose, porque nos dijeron que esa es una desgracia, porque nos dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestionémoslo, cuestionémoslo. ¿No? Ahorita no me quiero ir ni con la educación, que se lo está llevando el tren, ni con la sexualidad, que también está en un hoyo profundo, cavado desde hace muchísimos años. No me quiero ir con ningún tópico. Quiero ir nada más nombrando. Pasemos al consciente para empezar a cuestionarnos, porque lo que nos dijeron que era correcto y que nos iba a llevar a un buen lugar, no necesariamente nos está llevando a un buen lugar. Casi a todos nosotros nos vendieron que si teníamos una carrera, teníamos una casa propia, una pareja estable, hijos, ya íbamos a ser felices. ¿Y cuántos de ustedes lo persiguieron sin cuestionarlo? ¿Y cuántos de ustedes llegaron ahí y no eran felices? No hay una fórmula para ser feliz porque cada uno de nosotros es distinto. Y la fórmula para ser feliz para cada uno de ustedes está acá dentro de ustedes. Y vivimos en un mundo donde nos estandariza y no promueve el que saquemos nuestra individualidad, porque la estructura genérica, como si fuera un monstruo que tuviera una conciencia, tiene terror de la individualidad, ¿sí? Pero yo creo que eso es lo que nos va a salvar, el camino a cultivar la individualidad, que no es egoísmo,
porque curiosamente la gente mientras más conecta con su corazón y más se ve a sí misma y más se puede defender y poner sus límites, más bondadosa se vuelve y más ve a los demás. O sea, de la gente que viene a trabajar con sus emociones en nuestros talleres, o sea, yo no he visto a nadie que haya salido más hijo de puta que lo que entró. Al contrario. Ujú. Mientras más se conecta, mejor persona es. Entonces, créanme, no le tengan miedo a verse y a cuidarse y a poner los límites que necesitan. Eso va a co-crear un mejor mundo. No se preocupen si les van quedando mil dudas, si alguien no había oído hablar de los talleres, que yo estoy hable y hable y hable, se vale que en algún momento pregunten y hagamos un resumen rapidísimo de lo que hacemos en los talleres, pero básicamente lo que hacemos en los talleres es quitar la voz de la sociedad y empezar a encontrar la nuestra. Eso es lo que hacemos. ¿A través de qué? De procesar emociones que se reprimieron desde la infancia y que no nos acompañó nadie a procesar. Al ratito llegamos ahí. Yo tengo un chorro de preguntas. Cuando empecé a escribir esto, normalmente tengo el vicio de poner el título de lo que voy a hablar cuando se me empieza a antojar y no tengo muy claro qué voy a decir y luego lo voy armando. Entonces tengo un chorro de preguntas y a lo mejor tengo más preguntas que respuestas, pero a lo mejor ustedes también tienen respuestas y podemos co-crearlo juntos. Yo no parto de que yo tengo una verdad única que vengo a comunicárselas. Yo vengo a decirles lo que yo he ido aprendiendo a través de conectarme conmigo, lo que he podido alcanzar a ver, lo que estoy viendo, y bienvenida a la voz de todos. Entonces, si hay chance, me encantaría oírlos, reflexionar en voz alta. Si no hay chance aquí, me encantaría que compartieran en los posts que puse de Facebook o de la forma que se hayan enterado y que a lo mejor hagamos lo que se les antoje, un lugar en donde hagamos debate, una segunda ronda a los que entraron a esta y nos pongamos a platicar más, etcétera, etcétera, o hacerlo aquí y si no hacemos una segunda parte, si no me da tiempo de decir. Entonces se trata de deconstruir juntos, individualmente cada uno de nosotros y juntos, lo que otros construyeron que ya no funciona. Y entonces me gustaría empezar por nombrar que la culpa, la vergüenza y el juicio son, ni siquiera les voy a llamar emociones. Sí se les llama emociones secundarias. Yo les voy a llamar sensaciones secundarias porque para mí las emociones son las emociones primarias. Las emociones primarias, o sea, vamos a decir que hay dos tipos de emociones. Las emociones primarias son inevitables, nacemos con ellas. Un bebé en el momento que está dentro de la panza y nace, las tiene, es capaz de sentir miedo, es capaz de sentir enojo, es capaz de sentir tristeza, es capaz de sentir, digamos, alegría, gozo, placer. Todas esas son emociones primarias. Y están las que llaman emociones secundarias, que a mí ni siquiera me gusta llamarlas emociones, pero son las que también se llaman emociones secundarias. Y la vergüenza, la culpa y el juicio son parte de las secundarias. ¿Y por qué son secundarias? Porque lo que es bien importante que nos quede claro es que son total y absolutamente sociales, productos de la socialización, son un aprendizaje. Ningún bebé nace sintiendo culpa, ningún bebé nace sintiendo vergüenza, ningún bebé nace enjuiciando a los demás y enjuiciándose a sí mismo. Esto es un aprendizaje. Y si las aprendimos, las podemos desaprender. Ajá. Y eso es lo que a mí me gustaría hacer una pausita ahí. Sí, ok. Eso que sentimos que parece inevitable y que además muchísimos de nosotros hacemos millones de cosas por no sentir culpa. Desde las cosas más sonsas, o sea, y sonsas no lo digo juzgándolos a ustedes, hasta a mí. ¿Cuántas navidades y nochebuenas no pasé en un lugar en donde no quería pasarla por no sentirme culpable? ¿Alguien ha hecho eso? Yo sí. Uh-huh. Uh-huh. Por no juzgarme de mala hija o de mala esposa o de mala lo que sea. Ajá. Entonces, ¿cuántas veces he ido a casa del suegro o de la suegra sin tener ganas y nada más para no juzgarme o que no me juzguen? ¿Cuántas cosas he hecho? ¿Cuántas dietas hemos hecho? No porque realmente nos importe tanto, sino porque ya me dijeron que estoy engordando, ¿no? O sea, hay millones de cosas que hacemos
para huir de sensaciones tan desagradables como el juicio, la culpa y la vergüenza. Y vamos poco a poco a ver que esconden algo, pero que son aprendidas y que siendo aprendidas las podemos desaprender. Entonces, las emociones primarias, nada más para que quede claro, son inherentes al ser humano, nacemos con ellas y no podemos dejar de tenerlas. Entonces, el deseo por alguien sucede, el enojo sucede. Yo puedo decidir no romperle la cabeza a alguien, no puedo decidir no enojarme. Puedo aplacar mi enojo, puedo reprimirlo, puedo contenerlo, puedo desafogarlo en otro lugar, pero no puedo dejar de que impacte mi cuerpo. Y si algunos de ustedes creen que ya no se enojan, es porque su cuerpo ya se protegió tan cañón que ya ni siquiera se dan cuenta que se enojan. Pero si los alborotan lo suficiente, seguramente va a salir, ¿no? Yo siempre digo que el que se crea que estoy iluminado se vaya a vivir con sus papás un mes, ¿no? Y ahora en la pandemia, pues por eso ha surgido el nivel de conflicto y el nivel de violencia y el nivel de todo, porque nos pusieron a todos juntos en un fracaso. Y entonces, ¡ah!, nos estamos volviendo locos. Si no sabemos descargar las emociones de una forma sana en la que no le hagamos daño a nadie, que eso es lo que hacemos en los talleres. Ahí poco a poco va saliendo. Entonces, decía yo que el juicio, la vergüenza y la culpa son inherentes a un aprendizaje, vienen con el aprendizaje social y por lo tanto están ligados a la educación y la cultura. ¿Qué quiere decir? Lo que no, nos juzgamos o nos juzga el mundo y lo que nos da culpa y vergüenza son cuestiones que varían según la latitud y longitud donde nacimos, que varían según la época en la que nacimos, que varían según la cultura en la que nacimos, que varían según el estrato socioeconómico en el que nacimos, según la religión en la que nacimos. O sea, yo con la ropa que traigo ahorita, a lo mejor me apedreaban en otra cultura, en otro tiempo, porque les parecía que estaba yo demasiado despechugada, decía mi papá. Entonces, pero depende, y en otras culturas a lo mejor me dirían, ¿por qué traes tanto trapo encima? ¿No? Entonces, es inherente a un lugar. Por lo tanto, pues podemos asumir, yo hay una parte que digo, ¿por qué les hacemos tanto caso? ¿Por qué le hacemos tanto caso a algo que decidieron gentes de hace millones de años, ¿no? Si eres mujer, te tienes que vestir así. Si eres hombre, así. Si eres mujer, tienes que actuar esto. Si eres hombre, esto. Y ahí estamos con pilos y palas tratando de quitarnos una bola de cosas encima, ¿no? Y ojalá me dé tiempo de llegar a cómo quitarnos de encima. Pero bueno, las primarias no nos las podemos quitar, las secundarias solo nos complican la vida. Solamente nos complican el camino para llegar realmente a mi esencia. Porque ¿qué hay debajo de ir todos los domingos a comer con mi suegra si yo no quiero ir a comer con mi suegra? Pues que me estoy forzando, estoy pasando arriba de mí, de alguna manera estoy como mintiendo, a menos de que realmente le diga a todo el mundo, estoy aquí a fuerzas, ¿eh? O sea, realmente me estoy mintiendo a los demás y eso tiene un impacto en mi cuerpo, tiene un impacto en mi cuerpo. Llego y me cierro y me aguanto y espero a ver hasta qué horas ya nos podemos ir. Y eso me está haciendo daño, me está desconectando de mi verdad. Y hay mucha gente que cuando empieza con este trabajo dice, pues es que no podemos vivir haciendo exactamente lo que nos da la gana. La mala o buena noticia que les tengo es que sí se puede. Y eso no necesariamente nos lleva al desastre universal, ¿no? Y tengo de testigos a varios. Eh, entonces, es la socialización la que implanta en el ser humano estas sensaciones tan desagradables y tienen una intención de control. Lo que intentan es controlar. Freud nombraba que eran un concepto importantísimo para la evolución cultural. Pero no, esto finalmente viene de un pensamiento en donde le parecía, digamos, que estuviera bien, que hubiera cierto mecanismo de represión, y viene bajo la premisa de la necesidad cultural, o sea, que existe una creencia, perdón, una creencia de que tendría que haber una necesidad de un control externo que no deja de ser bastante paternalista y bastante autoritario, ¿no? Hay una cierta creencia en donde si realmente cada quien hiciera lo que le diera su gana, esto sería el caos. Sí, en cierta medida y no en otra.
Mi apuesta es conciencia versus control, aumentar el nivel de conciencia, aumentar el nivel de sensibilidad, y desde ese lugar voy a verme y voy a ver a los otros. Y no necesito un control. Nadie está, por dar un ejemplo, nadie está controlándome que esté yo captando agua de lluvia porque tengo la conciencia de que nos vamos a quedar sin agua. Y yo tengo la creencia de que si todos adquirimos esta conciencia, vamos a cuidar el agua con mucha más efectividad que si nada más nos multan por gastarla. Porque cuando hay una multa, una sanción, la naturaleza rebelde de la individualidad del niño de adentro, lo que quiere nada más es huir al control. Entonces no funciona. Y en ese sentido se necesita un papá que nos diga qué hacer. ¿Y quién diablos dijo que los papás saben lo que habría que hacer y lo que sería correcto? Cualquiera aquí que sea papá o mamá, yo soy mamá, o sea, sabe que no tenemos la verdad eterna. Y que cuando empezamos a tener hijos decimos, Dios mío, mi corazón nadie me dijo cómo hacer esto, ¿no? Pero tenemos que venderle, eso dice la sociedad, tenemos que venderle la creencia de que sabemos lo que estamos haciendo, cuando realmente no tenemos la más remota idea. Bueno, lo mismo les pasa a las autoridades. No tienen la más remota idea, ni los de un lado, ni los del otro, ni los de más allá. Y se trata de empoderarnos nosotros, de no esperar a que nos digan que es prohibido o permitido, de ver qué me dicta mi creencia, mi conciencia, mientras me sensibilizo al mismo tiempo. Entonces, toda esta creencia de que tiene que haber un control es esto que les decía, en donde es como si los impulsos sexuales y todo fuera una cosa descocada, que verdaderamente no nos vamos a poder reprimir si no existiera eso. Existe la conciencia. Con la conciencia, o sea, yo puedo decir, yo tengo pareja, muchos de ustedes la conocen o lo conocen, y yo puedo decir, ok, mi decisión es ser monógama, ¿no? Y no tener vínculo sexual con nadie más. Pero no quiere decir que no se me antoje nadie, es simplemente una decisión. El actuar y el sentir es distinto. Ajá. Y desde este lugar puedo tener ganas de matar a alguien y decidir no matarlo, porque no está padre, realmente no está padre, ¿sí? Pero llegar a él de una forma distinta. Entonces, si realmente, o sea, mi apuesta es la siguiente y llevamos varios años trabajándola y so far ha funcionado y no es algo que yo inventé, digamos, yo estoy siguiendo corrientes. Entonces, si realmente nos permitimos sentirlo todo, sentir nuestro miedo, sentir nuestro enojo, sentir nuestra rabia, sin actuarla sobre los demás, sentirla, no ponérsela y echársela al otro, sentirla, desligado del actuar, no nos volvemos peores personas, nos volvemos mejores personas. Nos vemos más a nosotros, como decía, y vemos más a los demás. Entonces, la primera premisa es como conciencia versus control, en contra del control, ¿ok? Si hay conciencia y sensibilidad, no hay necesidad de control. Eso lo hacemos en los talleres todos los días. Ahorita no las tenemos en presencial, pero cuando los teníamos en presencial, no estaba prohibido salir al baño, no estaba prohibido, no tenían que levantar la mano, no estaba prohibido ser celulares, y naturalmente todo se regulaba y funcionaba mucho más armónicamente cuando cada quien se iba haciendo cargo de qué le sucedía cuando el otro hacía bla, 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 bla. Entonces, ok. Entonces yo digo, invirtamos más en conciencia, menos en represión y control. Por supuesto, si estamos hablando de ser padres y tener hijos jóvenes, asusta dar libertad, pero vale la pena aportar a la libertad y al control. Y libertad no quiere decir que hagan 100% lo que les da la gana. O sea, el límite que necesitamos. O sea, no voy a dejar que un hijo me pegue. ¿Por qué? Porque no me gusta que me peguen. Ajá. Entonces voy a poner un límite muy claro que no está bien para mí. Entonces, y bueno, ya algún día hablaremos de los hijos, no me quiero clavar ahí, pero sé que luego vienen esos pensamientos. Y hablemos tantitito más específicamente de el juicio y la vergüenza, sobre todo, también la culpa, pero el juicio y la vergüenza están más vinculadas a cómo nos ven los otros. La culpa tiene más que ver con cómo me veo a mí mismo.
¿no? Me siento culpable de que no le he hablado a la tía viejita que no tiene a nadie, ¿no? Pero, pero la vergüenza viene en el momento en el que viene la idea inclusive de que alguien me cache que me espié a mi vecino, ¿no? Y el juicio, el juicio. Entonces, el juicio y la vergüenza están más vinculadas a la mirada de los otros. Y luego el asunto es que interiorizamos esa mirada y ya no necesitamos del ojo interno, externo. Ya nos da vergüenza solito, aunque no haya nadie junto, ¿no? Yo me acuerdo, les voy a compartir, el pensamiento que tuve una vez cuando de repente empecé a considerar la posibilidad de que cuando la gente se moría realmente andaba por ahí y empecé a considerar esa posibilidad. Yo dije, Dios mío, mi corazón, pues el día que mi papá se muera, me va a ver teniendo relaciones sexuales. Eso está espantoso, que no se muera, ¿no? O sea, qué horror, ¿no? Y luego ya, por supuesto, cuando sucedió, yo dije, no, bueno, allá seguro que lo que menos le preocupa es estarme espiando, ¿no? Y por supuesto, yo creo que allá hay otro grado de conciencia, ¿no? En ese otro nivel. Pero eso viene del sistema, ¿no? Qué cosa más espantosa, diría nuestro sistema, que tu papá te cache teniendo relaciones sexuales, ¿no? Es así como lo menos pensado, o viceversa. Entonces, la bronca es cuando interiorizamos y ya no necesitamos al ojo externo, que, que sí empezó estando ahí, porque no nacimos con esto, como habíamos dicho. Y también un problema muy grave es que viene una desvalorización con esto. Cuando me juzgo, cuando me siento culpable, cuando me da vergüenza, me hago chiquito y me hago chiquita y valgo menos y soy menos importante. Y entonces eso es muy malo para nuestro cuerpo, para nuestra energía vital, para nuestro gozo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para que me vuelvan a aceptar y me vean bien? Pero nuestro cuerpo ya se hizo chiquito y la culpa, el juicio y la vergüenza están hechas para controlarnos. Yo me acuerdo, con todo respeto para mi jefa, que pues por supuesto no estaba iluminada como no estoy iluminada yo, que ella alguna vez la caché diciendo que ella controlaba a sus hijos, decía que a mí no me había podido controlar así, pero que controlaba a sus hijos con los ojos. Y es algo que cualquier madre muy fácilmente encontraríamos que lo dice, ¿no? O sea, vas a hacer algo chiquito, visita, y te voltean a ver con cara de no te atrevas, güey, ¿no? Y nunca nos puso una mano encima. Pero eso era suficiente para decir, Dios mío, mi corazón, estoy haciendo algo terrible, ¿no? ¿Y qué? Y cada uno de ustedes podría sentir tantito en su cuerpo qué se siente. Se encoge el cuerpo, se encoge por la desvalorización. Entonces, ¿cómo lo pasamos de generación en generación? Así, ¿no? Juzgando lo mismo que nosotros fuimos juzgados, avergonzando en el mismo lugar en el que nosotros fuimos avergonzados, culpando lo mismo de lo que nosotros fuimos culpados. Y somos una cadenita y alguien la tiene que romper. Alguien la tiene que romper. Y no se preocupen si ya sienten que sácatelas, ya se la pasé a mis hijos. Hay tiempo de reparar, hay tiempo de reparar. Los míos tienen más de 20. Hay tiempo de reparar y decir, híjole, esto lo hice porque me lo hicieron a mí, porque en ese momento no tuve mayor grado de conciencia, no hay culpa ahí, no hay una responsabilidad de que no me chambeé para tenerla antes, pero no hay una culpa. Y lo siento mucho, pero de hoy en adelante, lo que sea, ¿no? De hoy en adelante, por mí está bien si un día yo les dije a mis hijos, porque yo me moría de ganas de tener nietos, y un día yo dije, Dios mío, qué pesado, algo tan importante. Y un día les dije, oigan, mis ganas de tener nietos son mías, y yo ya veré a quién adopto si hay necesidad. Pero ustedes, siéntanse con la libertad de tener o no tener. Porque si yo sigo diciendo cuándo no aleno y cuánto quiero y no sé qué, de alguna manera, pues solamente tengo 2 hijos, ¿de dónde más iban a venir unos nietos directos? Entonces podrían sentirse culpables de no haberme dado nietos, con algo tan sustancial en la vida de alguien como la decisión de tener un hijo, que te cambia la vida. No debería pesar nada, nada cuando decides tener un hijo, más que tus ganas de tenerlo. Es lo único que debería de pesar. Pero en cuanto de nosotros hay una programación, hay un impulso, hay si no lo tengo mi mamá se va a morir, si etcétera, etcétera, etcétera. Hay una bola de creencias impuestas
que aunque mi mamá no me las haya dicho directamente, las sentí, las supe, etcétera. Ahí tengo yo una bodega llena de todas las cosas de mis hijos cuando eran niños. Yo podía no haberles dicho nada, que nada más con que vieran la bodega sabían que se las estaba yo guardando a los nietos, ¿no? Entonces podía yo no haber dicho nada y hay mensajes por todos lados. Entonces, decía yo que en el caso de la vergüenza la desencadena un observador externo, individual, colectivo, imaginado, la posibilidad de ser visto, es el resultado de la presión externa del grupo de referencia con el que actúo. Todos tenemos nuestro grupo de referencia donde está bien o mal. O sea, en un grupo de referencia aquí puede ser que está mal visto para las mujeres trabajar y en otro grupo de referencia puede ser que está mal visto no trabajar. O sea, es simplemente el grupo de referencia, ¿no? Y cambiamos el grupo de referencia de lo que está bien, está mal para el otro lado. ¿Por qué tendríamos que ceñirnos a la ruleta rusa del grupo de referencia donde nacimos? Vayamos a la libertad individual y a ver qué está bien para mí. Pero muchas veces no sé qué está bien para mí porque sigo en automático lo que se debería de hacer. Yo recuerdo cómo a mis 18 años me formé en la cola de la UNAM para anotarme a una carrera cuando no tenía yo la más remota idea qué carrera estudiar, pero sabía que tenía que estudiar una. Porque yo desde que nací me dijeron que había 15 mujeres de profesionistas en mi árbol genealógico. Por supuesto, no iba a ser yo la que iba a romper eso, ¿no? Y qué peso más enorme. Entonces, pues yo me formé en la cola y tenía yo, y brincaba psicología, sociología, pedagogía, y siempre digo que un metro más yo hubiera escogido algo distinto. Y ayer me cayó el 20 que ayer, cuando estaba yo pensando si iba a votar o no iba a votar, y no me quiero meter a ese tema, que lo que tendría yo que haber hecho era salirme de la cola. Pero para salir, porque no sabía yo que quería estudiar, pero para salirme de la cola tenía que haber estado lista para enfrentar a mi sistema. El juicio, la crítica, la vergüenza, la culpa, etcétera, etcétera. Y a mis 17 años no estaba yo lista, o a mis 18 años no estaba lista para enfrentarlo. Hoy sí, ¿sí? Hoy sí, y todavía encuentro áreas en donde me cuesta trabajo. Pero mientras más verdades me digo, más me atrevo a hacer lo que está bien para mí. Entonces, voy a hacer una pausita porque ya les aventé una bola de cosas y no sé cómo andan, ni cómo van, ni qué horas son. Ok, ya vi la hora. Respiren tantito y fíjense. Bueno, voy a decir un par de cosas más y luego los voy a invitar a que escriban en un papel todas las cosas por las que se sienten o se han sentido culpables, por las que se avientan juicios a ustedes mismos y cosas que les dan vergüenza. No se preocupen, no las tienen que compartir, pero díganselas a ustedes para que luego exploren qué tanto es de ustedes, de su sistema, a dónde los han llevado, a dónde no los han llevado, etcétera, etcétera. Entonces, decíamos esto de la presión de la mirada externa, que es la referencia y que nos miran con desaprobación, ¿no? Y la vergüenza en general nos lleva más a sentirnos expuestos, a querer huir, escapar, escondernos, ¿no? Y la culpa viene de nada más analizando un poquito más el asunto, viene de esta autoridad que ya interioricé y que se convierte en mi conciencia interna, eso es el otro tipo de conciencia, es como la conciencia Pepe Grillo, qué barbaridad, vas a hacer eso, qué horror, no es la conciencia de la claridad de darme cuenta, son dos conciencias distintas, ¿ok? Y entonces Pepe Grillo me dice lo que está bien y lo que está mal. Y en base a eso, la mayor parte de nosotros decidimos nuestra vida con un Pepe Grillo que nosotros no hicimos, sin cuestionarlo. Y eso a mí me parece tremendo, porque además la culpa nos lleva, en el cristianismo es muy claro, a pedir perdón, a querer reparar, a confesar, ¿no? Y luego muchas veces con la confesada hacemos más daño del que hubiéramos hecho si tocamos nuestras emociones y empezamos a hacer cosas distintas, ¿ok? Entonces, ambas, o sea, todas estas lo que intentan es regular desde adentro, autorregular, ya que la autoridad no va a estar presente siempre, lo que intentan es autorregular las acciones del individuo. Y ahí estamos todos, en mayor o menor medida, como marionetas, manejados por nuestro sistema, México, nivel socioeconómico, familiar, cultural,
determinado por si soy hombre, mujer, grande, viejo, joven, pobre, rico, no homosexual, heterosexual, gender fluid y todas las variedades habidas y por haber, o sea, todo el tiempo, o sea, autorregulando. El juicio está en todos lados y se cuela por debajo de las ventanas. Es increíble cómo en comunidades que ya brincaron cierto juicio, por ejemplo, las comunidades LGBT, ya a mí se me olvida el orden de las letras, pero que me parece que están haciendo cosas maravillosas, de repente se cuela y entre ellos ya hay un juicio también, si eres X o eres Y o eres Z, y entonces juzgan a los que no son y cómo los ven, o sea, y no los estoy juzgando a ellos en particular, y entonces en el grupo de mujeres ya también se juzgan entre ellas la que es más feminista y menos feminista, y en los grupos, por todos lados, es una cosa espantosa. Y el juicio nos separa, y la culpa nos inhibe, y la vergüenza nos guarda. Ajá. Y entonces cada vez soy menos yo, evitando sentir una bola de cosas. Y el juicio está en todos lados, cómo debemos vestir, sentir, actuar, qué deberíamos tener, si deberíamos votar o no, si deberíamos vacunarnos o no. ¿Cuánta gente se ha vacunado porque su sistema se lo decía? ¿Cuánta gente no se ha vacunado queriéndose vacunar porque va a ser juzgado? En cosas como la vida, porque ahí está la vida, es una decisión de vida. Y aún así, ¿qué fuerza tendrá el juicio? ¿Qué fuerza tendrá el juicio que alguien prefiere jugarse la vida con tal de no sentirse juzgado? Y no estoy juzgando a los que lo deciden así, estoy nombrando la fuerza que tienen estas tres emociones secundarias. Que hay gente que prefiere, yo conozco gente cercana que cuidó a su madre hasta los 89 años, porque no, hasta los 80 de ella y los 100 y pico de la madre, y que ella no vivió más que 4 años más que la madre y lo hizo por cumplir. ¿Y dónde quedó su vida? ¿No? Y no estoy diciendo abandonen a las madres, ¿no? Yo al rato voy a ser viejita y no voy a querer que me abandonen, pero tampoco dedicar 100% la vida a alguien. ¿Y cuánta gente lo hace por culpa, por autojuicio, por que le daría vergüenza decir, ¿cómo está tu mamá? No sé, no la he visto en toda la semana. O sea, cuestionémonos hasta dónde decidamos conscientemente. Entonces, y no dejarnos mover como títeres en el lugar en donde nos vamos a sentir menos juzgados, menos culpables, menos avergonzados y no exploremos adentro. Esto es un saco que necesitamos aprender a quitarnos, porque no somos nosotros, no somos nosotros, ¿sí? Entonces voy a detenerme tantito ahí y yo los invitaría en una pausita a que cada uno les voy a dar un tiempito, a lo mejor hasta ponemos la pausa de la grabación para que no se quede ahí en que cada uno escribe de qué cosas te sientes culpable, de qué cosas te avergüenzas. Nadie lo va a leer más que ustedes. De qué cosas te juzgas o te has juzgado. Y también, ¿por qué no? ¿De qué juzgas a los demás? Y después de estas, pregúntense de dónde salió la creencia de esto. ¿Cómo se vería distinto? ¿Y qué tendría que estar dispuesta a sentir? Y voy a regresar al primer ejemplo de la ir a casa de la suegra o todas las navidades o lo que sea. ¿Qué tendría que estar dispuesto a sentir para dejar de ir a donde no quiero ir? Y a lo mejor van a encontrar que tendría que estar dispuesto a que mi pareja se enoje, a que me juzgue, a que me diga que soy una mala persona, o mi pareja dije, o mis hermanos, o lo que sea, ¿no? Y luego ya vamos para allá. Pero hagamos una listita de esas cosas que les dan culpa o que les han dado históricamente desde niños. Me fui de pinta, ¿no? Me fui de pinta, o no haberle dicho a alguien que lo quería, o no haber cuidado de los padres, de los hijos, o le puse el cuerno a alguien, o dije una mentira, lo que sea, ¿no? Lo que sucede cuando fuimos inhibidos y no recibidos en las emociones primarias es que se empezó a complicar el pastel muchísimo más. O sea, si un niño
tiene enojo y ya se quiere ir a casa de su abuelita, ya estoy aburrido, ya estoy cansado, y no es juzgado, y es tomado, y es recibido y todo, no pasa mayores, no pasa mayores. Y ni siquiera se lo tienen que llevar de casa de la abuelita. Simplemente, híjole, entiendo que estés hasta el gorro y que ya te quieras ir. O sea, si no es juzgado en lo que siente y en lo que necesita, es recibido en ello, aunque no se le dé salida en ese instante. Si es recibido, pasa rápido, pero si se le hace sentir culpable por lo que está sintiendo y por su necesidad, empieza a crecer como la montaña. Y entonces la emoción primaria se descarga, como algunos de ustedes han visto en el taller, la tristeza, el miedo y el enojo. Cuando la encontramos, se descarga, se desaparece y regresamos a estar en equilibrio, contentos, felices y bien. ¿Ok? Pero como esa no es recibida, se tapa. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo estás enojado si te llevamos de fin de semana a Acapulco y venimos llegando? ¿No? O sea, deberías de estar contento. Pero a lo mejor estás cansado, pero a lo mejor estás enojado porque bla, bla, bla. Y entonces empieza a taparse la emoción primaria con todas estas secundarias. Y entonces ya estoy enojado con mi hermano que se comió mi malteada y entonces el enojo no es recibido. Entonces, mi enojo no es recibido, es juzgado, yo aprendo a guardarlo, a juzgarlo, a sentirme culpable por sentirlo y se empieza a hacer una montaña que lo único que hace es que dificulta llegar a la emoción primaria, que si fuera recibida, se descarga y next, ¿no? O sea, poner el ejemplo que poníamos hace rato. Se me antoja mi compadre, ¿no? Híjole, qué barbaridad, cómo me gusta mi compadre. Si simplemente lo tomara como una cuestión natural, en donde hay hombres que me gustan y mi compadre me gusta, ¿qué le vamos a hacer? Y ya, pero adoro a mi marido y mi marido me encanta y no va a pasar absolutamente nada. Eso es mucho más rápido, pero si además lo escondo y si además me siento culpable y entonces no sé qué, y entonces además se me escurre por otros lados y se empieza a hacer complicadísimo. Entonces, esta montaña que notaste, la tenemos todos. Y justo lo que hacemos en los talleres es ir quitando la capita de hasta arriba, y la de 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 arriba, porque casi siempre abajo de la culpa, la vergüenza y el juicio, o sea, vamos separando tantito. Abajo de la culpa hay una emoción primaria. Hay una emoción primaria. Siempre abajo de la culpa hay una emoción primaria. ¿Qué estarías sintiendo si no te sintieras culpable? Si no estuvieras distrayendo tu energía en sentirte culpable, porque desgraciadamente la sensación de la culpa es molesta para siempre es molesta la sensación de la culpa. Pero si voy a la emoción primaria que está debajo de la culpa, voy a dejar de sentirme culpable. Probablemente voy a tener más empatía conmigo cuando vea la emoción que estaba ahí y cuando me conecte con mi ser real, digamos, por llamarle así, voy a dejar de sentirme culpable porque me voy a ver a mí mismo en mi realidad en ese momento. Entonces, debajo de la culpa hay una emoción. Y entonces, a mí lo que me gustaría sería eso, que fueran rastreando las emociones. Y sabemos que cuando son muy fuertes es difícil sentirlas solos y entonces necesito a alguien que me cache en esa emoción de si me siento culpable. ¿Sí? Y también para dejar de sentirse culpable tiene mucho que ver con la empatía personal de uno, con la compasión que tenemos de nosotros con nosotros, con el saber que hemos hecho lo que hemos podido con la historia que hemos tenido. Y si soy compasivo conmigo, termino siendo compasivo con mis padres y con todo lo que hicieron que no estuvo tan chido, digamos, pero no desde una falsa compasión y desde una máscara de comprensión. Esa es una capa más. Esa es una capa más que hay que quitar. Uh-huh. Esto que nombraste, ¿alguien más lo nota? ¿Alguien más nota esta capita de juzgo a la culpa y la culpa, papá? Ajá. Ok, Yo, 1, 2, 3, yo 4, igual. 5, 6 man. Ajá, Y ajá. yo quería completar con algo que también caché. Uh-huh. Yo caché que cuando juzgo a alguien o juzgo algo, es porque, o sea, como que en el fondo es algo que me gustaría poder hacer o algo que quisiera yo hacer. Nada más que no lo hago y como no tengo el valor de hacerlo, pues lo juzgo. Claro. Y entonces, fíjate, qué padrísimo lo que estás diciendo. Entonces, abajo de la culpa puede haber
miedo, enojo, tristeza, y puede haber deseo también. Qué ganas de vestirme como esa chava que no le importa, whatever, o qué ganas de, no sé, lo que sea, ¿no? O- exacto, muchas veces el juicio es de algo aprendido que nos dijeron que no deberíamos de hacer, pero que en el fondo qué ganas, ajá, y que realmente es un anhelo, que realmente hay un anhelo. Entonces, ¿qué estaría sintiendo si no me sintiera culpable? Un anhelo. Y mejor que me lo diga a mí mismo. Y no corramos a actuarlo, explorémoslo más, ¿no? Ay, hay un anhelo, hay unas ganas, ¿no? En el ejemplo de mi compadre, ay, qué ganas, ¿no? De echarme un brinco con el compadre o lo que sea, ¿no? Pero es un sí contigo y ya. Y a lo mejor hasta llegarías a poder compartirlo con tu pareja, ¿no? Y a ti quién te gusta. Y yo sé que para algunos eso está lejísimos y qué barbaridad y qué horror y qué espanto, pero es un camino y nadie tiene que llegar hasta ahí. Cada quien para donde quiera, ¿sabes? No hay una fórmula que nos funcione a todos. Pero lo que es importante es darme cuenta de lo que acabas de decir, que hay un anhelo. Ah, y entonces, ¿qué quiero hacer con ese anhelo? Y ahí me estoy diciendo la verdad y estoy más cerca de mí. Ujú. ¿Qué más descubrieron por ahí? Yo descubrí, bueno, ya lo Ajá. tenía claro, pero siguen saliendo. Y esto tiene que ver con el sistema muchísimo. Todo lo que nos contaron que teníamos que hacer como mamás. La supermujer, mamá perfecta, que no se enoja, que no grita, que no calla, que educa, que aprende. O sea, toda la lista de cosas que teníamos que hacer como mamá. Y cada vez más. Obvio, no podemos cumplir y entonces hay un montón de culpas y de juicios de puta, un chingo de cosas. Claro, claro. Ujú. Claro, claro, debería de estar más tiempo con mis hijos y debería disfrutarlos más y debería llevarlos a clases de inglés, francés, alemán, suizo. Deberían de bailar flamenco y taitiano y hawaiano, deberían de ser deportistas, deberían de comer sano, deberían no. Ajá. Y Ana María, lánzate, tú nomás habla. Y además Pero hay mejor una tú, culpa ahí es que porque estás callado tu micrófono, por eso no te estamos oyendo. Ajá, y además hay una culpa, vas para ti y luego va Ana María. Ajá. o sea, esta historia de todo ese juicio que tengo yo, pero cuando me atrevo a sacarlo tantito, veo como muchísimas manos, pero en el tema específico de mamá es, cada quien se guarda como toda esta angustia de tenerlo que hacer perfecta y todas estamos en la misma historia. Y qué diferente Ajá, sería el mundo si nos acompañáramos en no claro, somos mamás perfectas. porque nadie lo es, No, No. nadie pero lo Yo, es. yo quería agregar sobre lo que está diciendo Patti, o sea, efectivamente, una es la culpabilidad de lo que deberíamos de haber hecho para ser mamás perfectas, pero también entro en la parte en donde siento culpable de haber hecho muchas cosas que no quería hacer por ser la mamá perfecta. Pasé por encima de mí, de lo que era lo que yo quería, de lo que yo intuía que debía haber sido lo mejor, y pasé por encima de todo esto porque tenía que hacer otra cosa, lo que fuera. Entonces también siento culpa para conmigo misma de haber hecho cosas que no quería hacer o que no estaba de acuerdo. Ajá, ajá. Y entonces por seguir haciendo lo que se debe, dejo de ver qué me haría rico a mí y entonces ahí están todos los niños acompañados por madres y padres estresados, exigidos, en donde a lo mejor pues, les caería más rico a los hijos tener unas mamás contentas y relajadas en vez de saber francés y italiano, ¿no? Pero no es para juzgarnos, es para decir, claro, el sistema nos metió en esta avalancha de exigencias. ¿Sí? No, y además tenemos que estar, y yo, bueno, ya para mí es más fácil identificarme con las mamás que con los papás, porque soy mamá y no papá, pero la exigencia y además estar guapa y además flaca y además peinada y vestida y ser buena esposa y además ahora ser proveedor y ser profesionista y no manches, o sea, la exigencia está tremenda. Y si nos vamos a las emociones, empezamos a desarmar las exigencias del sistema sino solo yéndonos a las emociones, desarmamos las creencias del sistema. Porque fíjense, ¿cuántas de las cosas que anotaron realmente de las que se sienten culpables, realmente cuántas de ellas
involucran el haber hecho daño directamente a alguien. Y este es un issue en el que nos podríamos pasar no toda la noche, sino toda la semana. Porque ahí veo una mano, dos, tres manos, y nos podríamos pasar todo el tiempo del mundo diciendo qué es hacerle daño a alguien y qué no. O sea, si violamos a alguien que no quería, por supuesto, tener relaciones sexuales con nosotros, por supuesto que le hicimos daño, si no respetamos o no. Y si matamos a alguien, por supuesto que le hicimos daño. Pero luego está todo este rango en donde realmente desear a mi compadre no le hace daño a nadie. Puede ser que a mi marido le pasaran cosas y se sintiera inseguro y le diera miedo y etcétera, etcétera, etcétera. Podría suceder, pero no estoy haciéndole daño directamente. Y ahí podríamos filosofar ampliamente, ¿sí? Ampliamente. No le estoy haciendo daño a mi mamá en no tener hijos si ella quiere nietos. No le estoy haciendo, o sea, le puede doler a mi mamá y puedo respetar el dolor de mi mamá y puedo respetar el duelo de mi mamá y puedo acompañarla en su duelo, pero no le estoy haciendo daño. Y entonces, ¿cuántas de estas manos habría que cuestionar si realmente hicimos daño o solamente nos la compramos que hicimos daño? Porque el sistema dice que si no vas a ver a tu mamá, y cada uno de nosotros diría distinto, todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he oído a lo largo de acompañar gente en los talleres las diferentes normalidades de cada familia, ¿no? Tengo que hablarle a mi mamá todos los días, tengo que hablarle a mi mamá una vez a la semana, tengo que hablarle a mi mamá una vez al mes, tengo que no hablarle a mi mamá. Todo es distinto. No le hago daño. Le puede doler, le puede costar trabajo, se puede sentir triste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una gama enorme que habría que explorar, ¿no? Alguien dice, a veces es el hacer o el no hacer lo que creemos que daña al otro. Pero vivimos en una sociedad que cree que nos hacemos daño cuando somos nosotros. Y que nos ha hecho creer que hacemos daño al ser nosotros. Habrá muchos, estoy usando clichés, muchos maridos que se sientan ofendidos. Se me viene un ejemplo buenísimo. Cuando yo tenía 22 años, yo vivía en Morelia y yo vengo de una familia de mujeres autosuficientes, proveedoras, etcétera, etcétera. Entonces yo me sentía muy rara de que me quisiera un cuate que me andaba ligando. Siempre me quería pagar todo y a mí no me gustaba. Y entonces que intentaba yo pagar y nunca me dejaba y un día se me movían mis cosas y entonces yendo al baño pasé y dejé mi tarjeta de crédito al mesero y le dije, por favor, la cuenta me la pone a mí después de 3 meses de salir con él, que no me dejaba pagar nada, ¿no? Que pues fue la última vez que lo vi porque se sintió ofendidísimo. O sea, fue verdaderamente que mejor le hubiera mentado la madre y darle una cachetada, ¿sí? Entonces, bueno, él se sintió dañado por mí, pero yo no lo dañé. Solamente hice algo que necesitaba hacer para sentirme más cómoda, ¿sí? Pero por su sistema, él se sintió lastimado por mí. Entonces, ahí es donde el rango es, híjole, ahí nos podríamos quedar un cachote de tiempo. Alguien me escribe, nos queremos hacer responsables de lo que sienten los demás por nuestras decisiones, y eso es chamba del otro, pero por supuesto que es chamba del otro. Cada quien se tiene que hacer cargo de lo que le pasa. Oye, en el ejemplo del compadre, que dicho sea de paso no es un ejemplo real, nada más uso el mismo para no tener que estar pensando en otro. En el caso hipotético que se me antojara a mi compadre, sí puedo tomar en cuenta a mi marido y decirle, oye, ¿cómo es para ti que esto, ¿no? O sea, o un ejemplo más light, ¿cómo es para ti que voy a salir con un amigo de la secundaria que me encantaba y que anduve con él, no sé qué? ¿Cómo es para ti, etcétera, etcétera? ¿Quieres llevarme al restaurante y recogerme tú para que te sientas cómodo? ¿Qué necesitas? Pero no dejar de hacer lo que yo necesito, porque entonces se la voy a cobrar. Y ahí se empiezan a hacer unas muéganos, pero ya me fui a temas de pareja y eso mejor
lo vemos en otra sesión. Tenemos un chorro que tocar. El de las mamás ya salió, para si alguien quiere tomar nota, las mamás y las cocreaciones con los hijos y las parejas y todo el rollo. Entonces, un tema muy bueno sería el en qué medida hacemos realmente daño o no, ¿no? ¿En qué medida hacemos daño o no? Ese es un gran tema, ¿no? Entonces, pero ¿cuántas veces? O sea, yo conozco gente a la que se le destruyó la vida porque se quedaron embarazadas y en su sistema eso era pecado mortal, mortal. Y a los 65 años el papá sigue echándoles encima el que tú me deshonraste, ¿no? Y tú me hiciste esto y tú me... No, ella se embarazó. No le hizo nada a él. Son las creencias de él, los juicios de él, lo que le metió su sistema, lo que le hace tocar dolor. Pero si tocar el dolor, a lo mejor no seguiría aventándoselo encima a la otra y si ella tocara su dolor, quizás dejaría de cargar con todo lo del papá. Y esa es la chamba. ¿Qué emociones tengo que tocar yo? Y ahí es donde Anne Bradley, que es mi mera teacher de todo esto, dice, si estás dispuesto a sentirlo todo, es como tener superpoderes. Porque los seres humanos estamos hechos para sentir. Entonces, ¿alguien quiere decir algo más? Bueno, nos seguimos. Comentarios, preguntas, ¿cómo les fue con lo que fueron escribiendo? Eso es apenas el principio. Eso que escribieron es el principio que podríamos ir viendo qué siento en mi cuerpo. Para los que no lo tengan claro, yo lo que hago es terapia psicocorporal de la corriente de Radical Aliveness y lo que hacemos tiene mucho que ver con el cuerpo. Cómo impacta en mi cuerpo esta culpa en particular, este juicio en particular, esta vergüenza en particular. Para desarmar todo esto que necesitamos desarmar, lo primero es la conciencia, lo que acaban de hacer, darme cuenta que me siento culpable de esto. Darme cuenta que, lo que decían hace rato, que a lo mejor esto que estoy juzgando es algo que se me antoja, que añoro. Darme cuenta que me estoy juzgando por sentirme culpable. Ok, si hago a un lado el juicio y me voy a la culpa, voy a tener un cerro más chiquito. Y si me voy a la emoción, voy a tener un cerro más chiquito y va a llegar un momento en el que no tenga cerro. Hay todo un caminito. Hay todo un caminito para ir desarmando esto, pero escribirlo es el primer paso, tenerlo consciente y si no da tiempo de que lo hagamos aquí, ¿de dónde viene esa creencia? Porque todo viene de creencias. ¿De dónde viene? Viene siempre de nuestro sistema. ¿De qué parte de nuestro sistema? ¿Qué memorias tenemos al respecto? Y hay algunas que verdaderamente nos las metieron en las venas mañana, tarde y noche, ¿no? Mañana, tarde y noche. Y necesitamos irlas desarraigando de nuestro cuerpo para que dejen de co-crear una vida que no nos gusta. Y de derramar el juicio para los demás también. Entonces, cada vez que siento una de estas tres, está hablando la voz del sistema que fue implantada en mí. Si estoy juzgando a alguien, si estoy culpando a alguien, si estoy avergonzando a alguien, debería sentir vergüenza. ¿Cuántas veces oímos esa frase, no? De alguien que nos decía eso. Y cada vez que nosotras la pronunciamos, observarnos. ¿Por qué necesitamos qué nos está pasando? ¿Por qué queremos controlar al otro? Porque lo estamos queriendo controlar. ¿Qué no queremos sentir? ¿Qué no queremos sentir? Cuando queremos controlar al otro para no sentirme qué. Entonces, cada vez que siento una de estas tres, es la voz del sistema. Y decía yo, si viviera yo en otro tiempo, en otra latitud, estaría sintiendo un distinto no deberías, llena el espacio, ¿no? La culpa y la vergüenza viene cuando suponemos que estamos haciendo algo incorrecto, ¿no? Después de ser evaluados por otros o por nosotros mismos que ya nos lo habían metido. Viene de esta sociedad que etiqueta como malo o como incorrecto una cantidad de cosas. Y como decíamos al principio, y todo esto lo puso gente que ni siquiera está viva ya, ¿no? Y ahí estamos haciéndole. ¿Y cuántas de estas cosas, si nos vamos a los tiempos antiguos,
cuando las vírgenes se tenían que sacrificar para que crecieran los plantíos. Y ahorita nos suena ridículo, ¿sí? Y a nuestros tataranietos les va a sonar ridículo lo que nosotros juzgamos y lo que nosotros hacemos sentir culpables. ¿Quién lo va a cambiar? Nosotros. Nosotros. Cuando ya no lo pasamos tanto a nuestros pares y a las generaciones de abajo, o cuando podemos desandar cosas que dijimos a los de abajo. Y yo en ese lugar respeto a mis papás que realmente desandaron una bola de creencias, ¿no? Seguramente en algún momento hubieran querido que su niña se casara X, Y, Z por todas las leyes, etcétera, etcétera, y no sucedió y lo respetaron y se los agradezco enormemente. Ajá. Pero fue difícil ir rompiéndolo y necesitamos romper todo aquello que no funciona. Mi creencia es que la pandemia vino a zarandearnos para que lo rompiéramos más rápido y que por eso nos están pasando una bola de cosas a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos derecho a cambiar el mundo que vivimos. Como decíamos, es una herramienta para que no nos salgamos del huacal, como decía mi abuelita, en muchos lugares en donde no le hacemos daño a nadie, ¿no? ¿Por qué seguir las reglas de una sociedad que no piensa como nosotros? ¿Por qué somos fieles a principios que no son nuestros? La sociedad desde este lugar no nos está viendo. No nos está viendo. La sociedad desde estos principios no nos ve, no nos cuida. La sociedad no nos está cuidando. En este momento, con toda la pandemia, es evidente que lo más importante ha sido la economía, ¿sí? Y yo sé poco de economía y mucha gente me diría que detrás de la economía hay seres humanos. Sí, hay seres humanos, ¿no? Y a mí me importan más los negocios pequeños, que realmente la gente deja de comer al día siguiente, ¿sí? Pero se están cuidando también los negocios grandes. Y no me quiero ir ahorita a ese tema, pero hay áreas en donde a mí me parece un crimen que la sociedad no esté viendo a sus individuos. Y pedí permiso para decir algo. O sea, yo tengo contacto con gente de diferentes profesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y enfermeras que han tenido crisis después de un año. ¿Quién de ustedes juzgaría a una enfermera que ha tenido una crisis después de estar trabajando 365 días en un hospital en pandemia? ¿Quién se atrevería a juzgarla? No creo que nadie. No creo que alguien se atrevería a juzgarla. Pero llega a una crisis y la respuesta del médico que la ve es, ok, lo que nos importa es que vuelvas a trabajar. ¿No? Eso le importa al sistema. Eso le importa al sistema. ¿Qué pasaría si todas las enfermeras se cuidaran a sí mismas y dijeran, voy a tomar un descanso de 6 meses mínimo? ¿Qué sucedería? Y tendrían derecho, porque si no las vemos nosotros, que se vean ellas. Y lo mismo sucede en diferentes niveles. No nos está viendo el sistema. ¿Por qué tenemos que seguir sus reglas? ¿A quién le toca cuidarnos? A nosotros. El sistema no nos va a cuidar. Y desgraciadamente, eso mola en muchos sentidos. Nosotros somos la parte del sistema que no está viendo a otros. Y eso es muy delicado. ¿Sí? Si yo tuviera una hija que se quedara embarazada y yo le dijera, qué barbaridad, no se tiene que enterar nadie, no la estoy viendo a ella. Me estoy viendo a mí. Y el miedo de lo que a mí me pase, el miedo de sentir que fue una mala mamá, el miedo de sentirme juzgada, me estoy viendo a mí, no la estoy viendo a ella. A menos de que le esté preguntando, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo te sientes? Entonces, no quiero que se sientan culpables, quiero que nos cuestionemos. Nosotros somos los que no estamos viendo a los demás y los demás no nos están viendo a nosotros. Y ahí la invitación es veámonos para que viéndome pueda empezar a darme cuenta que quizás esto que me pasa le pasa al de junto.
y empezar a preguntarnos entre nosotros, ¿qué necesitas? Exactamente. Alguien acaba de decir, igual que tener un hijo gay, en gran parte el miedo es, ¿qué van a decir de mí? Porque todavía ahí está la creencia de si fui un mal padre y si a lo mejor fue demasiado mamá y si a lo mejor fue no sé qué y a lo mejor, o sea, una bola de creencias antiguas, que ya viejas, que ya no sirven, que los papás están cuidando a ellos, no están cuidando a los hijos, ¿sí? Y yo sé que es fuerte muchas veces lo que decimos, pero muchas de las cosas que empujamos a los hijos es para no tocar nuestro propio miedo, nuestras propias emociones primarias, ¿no? Cuando un hijo viene y nos dice, yo ya no voy a ir a la escuela en primero de prepa. Dios mío, mi corazón, ¿no? ¿Qué me pasa? Hoy considero que esos hijos son sabios, la verdad, porque en este momento en las escuelas no se está aprendiendo las cosas más importantes. Uh-huh. Entonces, la pregunta de si no estuviera sintiendo vergüenza, juicio, culpa, ¿qué estaría sintiendo? Es una pregunta bien importante. ¿Sí? Es una pregunta bien importante. Y sentir dolor. Nadie, o sea, si alguien aquí ha hecho alguno de los ejemplos que yo he nombrado o que los demás han nombrado, por favor, intenten no brincar a la culpa. Y si quieren que los acompañe en el dolor, con mucho gusto aquí estoy. Y me mandan un mensajito y me dicen, oye, nos echamos una sesión o individual o grupal o lo que sea para tocar el dolor. Sí, mejor el dolor sale, porque en la inconsciencia en la que vivimos en esta sociedad, no seríamos realmente muy culpables de haber hecho una cosa así. Sí somos responsables, pero no seríamos culpables de hacer lo que todo el mundo hace. Pero sí seríamos responsables porque lo hacemos pues habiendo decidido hacerlo. Pero si tocamos el dolor es muy distinto y el dolor disipa la culpa. Si puedo tocar el dolor de lo que sea, de haber juzgado a mi hijo por ser gay, si puedo tocar el dolor, me voy a acercar a mi hijo y voy a decir, lo siento mucho. En ese momento no pude hacer algo distinto, pero aquí estoy, ¿no? Y bienvenido tu enojo y bienvenido, etcétera, etcétera. Y eso me va a acercar a él. No es un camino corto, no es un camino fácil. Siempre decimos que esta es una jornada de valientes, el trabajo que hacemos. Pero sí paga bien, como digo siempre. Sí paga bien, sí nos lleva a mejor lugar. Entonces, al tocar el dolor y la emoción, vienen golpes de conciencia de dónde venía esto, tocamos nuestros propios dolores y limpiamos y dejamos de repetir. Y la próxima vez podemos hacer algo distinto. Esa es la ventaja de tocar el dolor. La próxima vez vamos a hacer algo distinto, porque ya sé lo que me duele. Ajá. Y ya sé que puedo tocar mi miedo, y ya sé que puedo tocar mi dolor, y ya sé que puedo tocar esas emociones, mi tristeza, y entonces mucho más fácilmente voy a actuar desde un buen lugar y voy a tener mayor conciencia de mi impacto en el otro cuando me atrevo a ver el impacto en que estas voces han tenido en mí. Necesito verlo para saber el impacto que tiene lo que yo hago y lo que yo digo. Y es muy distinto haber querido hacer algo distinto, la conciencia de haber hecho daño a alguien, ¿no? Nos entrenaron para pensar de cierta manera. ¿Cómo se vería empezar a observarnos y a permitir lo que está adentro de nosotros, que por un juicio que no, lo hemos tapado, no le hemos dado voz? Uh-huh. Cada vez que yo he trabajado con una de estas partes, de repente hay una parte en donde de verdad, o sea, contacto con cosas en donde es que si yo me atrevo a sentir esto, me voy a volver lo que sea, ¿no? Me voy a volver loca, me voy a volver una puta, me voy a volver o sea, sí hay una parte en donde siento que si permito, y no, so far no me he vuelto ninguna de las dos cosas, ni ninguna de las cosas que he tenido miedo, simplemente es el miedo que tuve que drenar para recibir el resto de mi energía. Uh-huh. ¿Cuánta gente se casa con gente que no hubiera querido casarse nada más por no sentirse juzgada? O que aborta un bebé que hubiera querido tener simplemente por no sentirse juzgado. ¿Cuántos se divorcian o no se divorcian, ¿no? Por no sentirse juzgados o culpables, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahí me gustaría quedarme con ustedes el tiempo que quieran, yo no tengo prisa,
ya llevamos 1 hora y media, a comentarios, preguntas, respuestas. Voy a poner el silencio porque siento que se van a sentir con más libertad. Ahí está justo la conciencia de la que estamos hablando. Y en esto que caíste podríamos caer todos, todos muy a menudo. El sistema no me da permiso como hombre de llorar. Ok, es cierto, hay una parte en donde el sistema avienta una gran carga para que los hombres no lloren, de diferentes maneras, en diferentes versiones, por todos lados, ¿sí? Pero decir no me da permiso, yo le estoy confiriendo al sistema el que me dé permiso o no me dé permiso de hacer algo. Y ahí es donde lo que yo estoy diciendo es, ¿qué tendrías que estar dispuesto a sentir para no estar esperando que el sistema cambie para ti hasta que dentro de unos 200 años te dé permiso de llorar? ¿Y cuál es el sistema? Si tú empiezas a llorar como hombre, va a ser más fácil que otro hombre se atreva a llorar y otro hombre se atreva a llorar, y eso es lo que pasa en los grupos. Los hombres llegan, ven a los que ya llevan un rato, que lloran a gusto y que se desahogan sabroso y se sueltan. Y entonces empiezan a darse permiso ellos. No tengo que ir a pedirle permiso a nadie, pero reconozco y valido lo que estás diciendo de que el sistema no va a apoyar que llores. Pero si no lloras, vas a terminar con un infarto, porque los hombres se mueren más pronto que las mujeres, estadísticamente, porque se tragan más las emociones vulnerables que las mujeres. Ajá. ¿Por qué a las mujeres les da más cáncer de seno que a los hombres? Porque pechos tenemos todos, porque se guardan más el enojo. Ajá. Entonces los hombres necesitan trabajar con sus emociones vulnerables, porque las emociones vulnerables no es ser débil. Al contrario, si como hombres me permito las emociones vulnerables, soy el hombre más fuerte del planeta Tierra, porque ya no tengo que estarme cuidando de nada. Y si las mujeres se permiten el derecho a enojarse, no explotar, mentar madres y callar, no, o sea, de enojarse y a poner límites, también van o vamos a adquirir muchísima salud en muchos sentidos. Entonces, fíjate, ahorita le paro y te regreso el micrófono, pero quise detener en este rollo donde le conferimos al sistema el que nos dé permiso o no. Y lo que estoy diciendo aquí es ya no esperemos a que nos den permiso. Co-creemos entre nosotros el darnos, el apoyarnos, no darnos permiso, porque permiso necesita un niño. Un adulto no necesitaría tener permiso ni de su esposa, su mujer, ni nadie, ni de su marido. Un adulto tendría que fluir libre por la vida, ¿sí? Sí tomar en cuenta y sí compartir y sí preguntar cómo es para ti, pero no necesitaría pedir permiso. Y entonces no esperemos a que la sociedad nos dé permiso y a que el sistema nos dé permiso. Empecemos a co-crear un sistema donde nos sintamos con el derecho, los hombres, por ejemplo, de llorar. Y las mujeres también, porque también en nosotros lo castigaron bastante, pero más en ustedes. Y entonces, ¿qué necesitarías sentir? Quito la grabación, para tú trabajar con lo que a ti te detiene llorar enfrente de los demás. Porque cuando tú llores enfrente de los demás, le vas a modelar, si tienes hijos hombres, a tus hijos hombres que está bien llorar, que son queridos, que son aceptados y que son respetados y lloran. Y vas a educar hijos sensibles y empáticos. Y ahí empezamos a cambiar el sistema. Sí. Y cuando yo pregunto qué necesitarías, lo estoy diciendo porque no se grabó, qué necesitarías para darte permiso de decidir tú sobre tu vida finalmente y tocar la sensibilidad y tocar el llanto, y me dices estar en un lugar en donde no me sienta juzgado, donde me sienta recibido, donde me sienta acompañado, y por eso nosotros co-creamos los talleres, y mi intención es ahora co-crear este espacio los lunes a las 6, en donde a lo mejor no van a ver los grandes procesos, no sé, yo llegaré hasta donde lleguemos juntos, pero en los talleres lo que tenemos es el dar un espacio justamente en donde no se juzga cuando lloran, o lloran o lloramos o tienen miedo o tienen enojo, o etcétera, etcétera, donde se recibe todo para que poco a poco cada individuo se vaya dando chance, vaya explorando qué fue lo que lo hizo detenerse
y que eventualmente en algún momento esté listo para en el mundo de allá afuera, aunque alguien lo juzgue, defender su sensibilidad y decir, pues te acompaño en lo que te pase con que yo llore, pero fíjate que estoy vivo. Y ya llegar a un lugar en donde ya no te cale tanto que te juzguen, que te hagas eso de reprimir tu sensibilidad. Y eso es lo que hacemos en los talleres y eso es lo que yo intento hacer en este espacio en donde aquí va a haber más, o sea, siempre decimos que trabajamos con energía y conciencia. Ajá. Este es un espacio de conciencia y los talleres es un espacio de energía, de llorar, de gritar, de pegar. Y si aquí alguien se pone a llorar, bienvenido, lléguele y yo lo acompaño, ¿no? Igual que allá hacemos el espacio de conciencia, se pueden tocar y se pueden mezclar, ¿no? Entonces, pero pues yo tenía ganas de hacer un espacio que fuera ilimitado, o sea, donde estuvieron conectadas 50 y tantas gentes, ¿no? De repente veo que ahorita hay 40 gentes, y en el espacio de emociones, pues so far en este momento, hasta ahorita tenemos 7, porque si tenemos muchísimos no puedo verlos a todos y recibirlos a todos. Pero si creamos conciencia, ojalá algún día tengamos un grupo presencial de 60 gentes llorando, temblando y acompañándose en sus miedos, en su enojo, y ese sería mi sueño dorado. Con todas las emociones, sin juzgarnos, acompañándonos nada más.